Hola a todas y a todos. Estamos en un nuevo videochat sobre Pregunta EPOC, que podéis seguir también en las redes sociales, en Twitter. Sabéis que los videochats de la Escuela de Pacientes se pueden ver en directo, se pueden ver posteriormente en el canal de YouTube de la Escuela de Pacientes y además también se pueden seguir en Twitter con el hashtag Pregunta EPOC. Y en este caso vamos a hacer un videochat con José Ángel López. Hola, José Ángel. Hola, ¿qué tal? Mira, José Ángel López es residente de Medicina Familiar y Comunitaria en Huelva. Él está en la Unidad de Gestión Clínica de Molino de la Vega y nos conocimos porque presentó una iniciativa a los premios de alfabetización en salud que organizaba la Escuela Andaluza de Salud Pública, la Escuela de Pacientes, y por ello estuvimos en contacto y pensamos que era una iniciativa interesante para poder contar y a partir de ahí aprovechar para hablar un poquito más sobre el tema de la EPOC. Por tanto, hablar de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hablar de los problemas que ocasiona, hablar de las diagnóstico y tratamiento más adecuado, de los ejercicios que hay que hacer, de cómo se tiene que tomar la medicación, de qué alimentación es más adecuada, de todo eso vamos a hablar hoy con José Ángel y, por tanto, nos vamos a por ello. Pero quería empezar que nos contaras, ya que tu estancia en este videochat es gracias o a partir de presentar el concurso de iniciativas, vuestra iniciativa de alfabetización en EPOC, que nos la contaras un poquito, que nos contaras qué era esa iniciativa y cómo surgió y qué cosas se hacían. Vale, pues la iniciativa que nosotros presentamos iba sobre la influencia que tiene la alfabetización en los pacientes con EPOC. Es decir, si lo que saben los pacientes de su enfermedad puede repercutir en la evolución de su enfermedad. Nosotros estuvimos hablando sobre este tema, estuvimos hablando con el director del Molino, con Asterio, y queríamos presentar un trabajo sobre la alfabetización. ¿Y por qué elegimos la EPOC? Porque la EPOC es una enfermedad crónica donde hay una técnica inhalatoria que está asociada a la enfermedad y que depende mucho de esa técnica y de lo que se sabe sobre esa técnica y sobre la enfermedad. Es decir, que queríamos ver una enfermedad donde la alfabetización influyera mucho. Entonces, ¿qué hicimos? ¿O qué estamos haciendo? ¿No? Porque está todavía en fase de recogida de datos. Pues lo que hicimos fue, nos hemos hecho de una tabla validada, de unas preguntas validadas, que lo que hacen es, le preguntan al paciente sobre qué saben de esa enfermedad. Preguntas del tipo si leen los prospectos, si entienden lo que le dice el médico, si cuando van al médico le queda claro, necesitan una segunda consulta para entender de nuevo lo que le han dicho. Es decir, evalúa lo que saben los pacientes de la enfermedad. Con esto lo que hacemos es, a nivel de toda Huelva, de todos los centros de salud de la ciudad de Huelva, vamos quedando con los pacientes, nos firman los que quieren participar, nos firman el consentimiento informado y le pasamos este cuestionario y unas escalas asociadas que nos miden lo que es la comorbilidad, el grado de disnea, cosas que necesitamos para ver la evolución de la enfermedad. Entonces, cuando acabemos el muestreo, creo que salían 384 pacientes, ya lo llevamos bastante avanzado, casi llevamos por la mitad, lo que haremos es ver si en Huelva se sabe mucho sobre esta enfermedad o no, ¿de acuerdo? Había un estudio en 2011 que se hizo, pero era de la alfabetización en general, y se vio que el 50% de la gente no tenía una buena alfabetización. En la EPOC, que es una enfermedad además que normalmente suele producirse a partir de los 40 años porque necesita un tiempo para que, sobre todo el tabaco, haga un daño pulmonar, la gente que está afectada es gente con mayor edad. Por lo tanto, se prevé una alfabetización todavía peor que la que se mostró en el estudio de 2011. Después de pasar este cuestionario, se realizará
digamos, un análisis de los resultados y lo que haremos es implementar en el molino una serie de talleres donde se le explicará al paciente cosas respecto a su enfermedad, cosas respecto al tabaco y después también se implementará lo que es un taller de inhaladores. Es decir, donde nosotros evaluaremos al paciente, evaluaremos la técnica inhalatoria que tiene, si hace bien esa técnica y lo que le enseñaremos nosotros es esa técnica y veremos qué tal la realiza. Le pasaremos después un test que es el TAI, un test de adhesión a los inhaladores y veremos qué tal lo está haciendo. Y después volveremos a evaluar si después de estos talleres se controla mejor la enfermedad o no. Es decir, si cuando ya se tiene una buena alfabetización sobre la enfermedad, esta enfermedad se controla mejor o se lleva mejor. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien, yo creo que ha quedado claro. Por tanto, hacéis una intervención, esperáis que una intervención con los pacientes de EPOC, previamente habéis medido cómo es su nivel de alfabetización y después miraréis cómo ha mejorado ese nivel de alfabetización, ¿no? Eso es. Muy bien, pues esperemos que tengáis todo el éxito del mundo y nos vamos un poco a las preguntas que nos han llegado. Primera es, ¿qué significa EPOC y si es lo mismo que bronquitis? Pues la EPOC significa, o sea, sus siglas son de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿vale? Es una enfermedad respiratoria crónica y lo que se produce es una obstrucción al flujo aéreo y una dificultad para iniciar, o sea, para vaciar el aire de los pulmones, ¿vale? El calibre del bronquio se estrecha y entonces entra menor cantidad de aire y lo hace de una forma más lenta. Este daño afecta tanto a los bronquiolos y los alveolos, que pierden su elasticidad y hacen que las finas paredes de los alveolos se destruyan. Y los bronquios, que se engrosan, ¿de acuerdo? Entonces hace que los pulmones también fabriquen más moco de lo normal y hace que se obstruyan las vías respiratorias. Cuando el daño ya es grave, se vuelve cada vez más difícil respirar y resulta muy complicado pues aportar el oxígeno suficiente a la sangre y eliminar el exceso de dióxido de carbono. Con el tiempo, el daño y la inflamación se puede hacer crónica. La EPOC incluye dentro a la bronquitis y el enfisema, ¿de acuerdo? Digamos que son las dos variantes de la EPOC y después la combinación de ambas. En el enfisema lo que se produce es una inflamación del bronquio que lo que lleva es una producción de moco asociada. Entonces, al producirse esta estrechez por la inflamación del bronquio, se produce una dificultad respiratoria y además las secreciones tienen dificultad para salir, lo que hace que se queden estancadas y puedan producirse infecciones. El enfisema lo que trata es de la pared de los alveolos, se daña y lo que hace es una retención de aire. Esta retención que se provoca en el pulmón provoca una inflamación de este y lo que hace es que se dificulte también la respiración. Por tanto, de alguna forma, bronquitis y enfisema son partes de la EPOC, diríamos, son diferentes formas de demostrarse la EPOC y lo que hay básicamente es una dificultad respiratoria ligada a que tanto los bronquiolos como los alveolos están afectados, uno por moco, ¿no? Decías por un lado, y otro por la rigidez que genera y con la dificultad para poder tener una respiración fácil, diríamos, ¿no? Eso es. Entonces, yo creo que ya hemos dado la clave, qué es esta enfermedad. Y entonces, nos pregunta uno de nuestros pacientes, ¿cómo sé si tengo EPOC? Bueno, la EPOC principalmente está producida por el humo del tabaco. Es decir, normalmente la mayoría de personas que tienen EPOC han sido fumadores y fumadores de varios años de evolución. Normalmente, como he dicho antes, la EPOC suele producirse en pacientes o suele dar la cara en pacientes mayores de 40 años. Pero previo a esto tiene que tener un historial tabáquico, es decir, fumar y por lo menos durante 10 años. También la EPOC la puede producir también irritantes pulmonares, como los productos químicos de la fábrica, la contaminación,
¿vale? Y también el déficit de una proteína de la alfa-1 antitrisina también lo puede provocar. Pero en la mayoría de los casos, la EPOC está producida por el tabaco. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo sé si tengo... El causante, perdona que te interrumpa. El causante más importante es tabaco. Por tanto, si quitamos tabaco, quitamos EPOC, de alguna forma, ¿no? Es, efectivamente. O sea, tenemos que asociar la EPOC con el tabaco. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo sé si tengo EPOC? Primero tiene que tener una historia el paciente de un hábito tabáquico continuado. Es decir, que haya sido fumador durante más de 10 años o sea todavía fumador, porque la gente piensa que cuando a lo mejor se ha llevado 20 años fumando y piensa que ya ha dejado de fumar y ya no tiene problema, pero no, el tabaco no solo produce cáncer y produce una serie de enfermedades, sino que el tabaco va degenerando los bronquios y los alveolos, como hemos explicado, y deja ahí un daño continuo, ¿de acuerdo? O sea, que la EPOC es una enfermedad crónica, no tiene cura, pero sí que se puede mejorar con el tratamiento. ¿Cómo sé si tengo EPOC? Pues lo que hemos dicho, una paciente tiene que tener un hábito tabáquico o haberlo tenido y después tendría que empezar esa tos matutina, ¿de acuerdo? Que tiene con expectoración durante más de 3 meses, un aumento de la dificultad respiratoria o una dificultad respiratoria que vaya en aumento o infecciones respiratorias frecuentes. Si tiene esos síntomas y además es fumador, debe acudir al médico. El médico lo evaluará, le hará una exploración y verá, para diagnosticar la EPOC se necesita hacer una prueba que se llama la espirometría, ¿de acuerdo? Que es soplar en un tubito y lo que nos hace es medirnos la capacidad pulmonar, ¿de acuerdo? Entonces su médico de atención primaria lo evaluará, si cree que tiene EPOC le pedirá esta prueba y la realizará. Y entonces cuando venga el resultado de la prueba ya le dirá si tiene EPOC o no tiene EPOC. Muy bien. Por tanto, ya sabemos un poco cómo diagnosticar, ¿no? Cómo se diagnostica y de alguna forma, como tú bien comentabas, va muy ligado a, como decías antes, al tema del tabaco. Hay una pregunta que dice, ¿los vapores, el polvo o el hecho de tener mascotas empeoran mi EPOC? Los vapores, el polvo, el pelo de las mascotas, las partículas de la piel de las mascotas, son sustancias que son irritantes, ¿de acuerdo? Son irritantes pulmonares. Entonces, sí puede empeorarlas. No quiere decir que no podamos tener mascotas o no podamos, es decir, no podamos tener animales, no podemos tener perros, gatos, sí se pueden tener, pero sí que tendríamos que tener mayor cuidado. Si tenemos mascotas, pues debemos tenerlas limpias, con el pelo bien cuidado y cepillado, que no vayan soltando pelo por casa, porque al ser irritantes pulmonares nos puede empeorar, ¿de acuerdo? Y a la hora de dormir sí que es muy importante, que hay gente que duerme con los animales, a la hora de dormir sería importante no dormir con los animales en el dormitorio, que estos durmieran fuera, ¿de acuerdo? La limpieza de la casa también es importante porque el polvo es otro irritante pulmonar y puede empeorar la enfermedad. Después, en temas como la contaminación, vapores, pues también puede empeorar la enfermedad, pero nosotros ahí tampoco tenemos tanto margen de maniobra como tenemos en las otras situaciones. Entonces, sí que puede empeorar, pero se pueden hacer cosas para mejorar o para que no empeore. Perfecto. Tú has comentado que el hecho de la dificultad respiratoria, el hecho de que los alveolos y los bronquiolos no tengan la facilidad para moverse y por tanto, para expulsar el moco, favorecen las infecciones, ¿no? De alguna forma. Entonces, hay una pregunta, dice, ¿cómo puedo evitar contraer una infección pulmonar? Bueno, no siempre, también hay que decirlo, no siempre se puede evitar, ¿de acuerdo? Pero sí se puede prevenir, o sea, con una serie de consejos sí que se puede prevenir las infecciones pulmonares. Primero, y lo que hemos estado hablando, la más importante, dejar de fumar. Si se está fumando, dejar de fumar. Principal, o sea, el tabaco es la principal causa de la EPOC y su abandono es esencial. Eso nos tiene que quedar claro, ¿de acuerdo? Después, evitar el tabaquismo pasivo, ¿de acuerdo? Cuando vas a un sitio y hay personas que están fumando y tú estás respirando ese humo también te daña, ¿de acuerdo? Entonces, eso sí que lo debemos también evitar. Y después, pues, una serie de consejos habituales, ¿no? Pues si estamos con gente que está acatarrada,
pues en el momento que estén acatarrados no estar cerca de ellos porque podemos contagiarnos, lavarnos las manos, muy importante, ponernos las vacunas recomendadas, evitar el frío o los cambios bruscos de temperatura, evitar la contaminación del aire en la medida de lo posible, evitar ambientes con humo, con polvo. Y también podemos llevar un estilo de vida saludable, es decir, estar activo, realizar algo de deporte, seguir una dieta equilibrada y beber mucho líquido. Esas cositas nos ayudarían a evitar o por lo menos intentar minimizar los efectos de una infección pulmonar o intentar evitarlo. Perfecto, muy bien. Hay algunas... ¿qué medicamentos debo tomar cuando tengo dificultad para respirar? Se llaman, dice el paciente, nos envía la pregunta, dice, se llaman medicamentos de rescate, creo. Eso. Y dice, ¿no hay problema si uso estos medicamentos todos los días? Nos preguntan. Vale. En la EPOC se diferencian dos tipos de medicación. La medicación de rescate, que es cuando se tiene una crisis, ¿de acuerdo? Entonces aumenta la disnea y tenemos que tratarlo. Y después la medicación cuando se tiene la enfermedad de forma estable, que es la que se utiliza a lo largo del año, ¿de acuerdo? La medicación se puede utilizar todos los días. Es decir, la medicación, de hecho, hay medicación que se debe utilizar todos los días. El paciente POC probablemente tenga inhaladores continuamente en su casa, ¿de acuerdo? Cuando tiene la fase aguda, es decir, la crisis, que se encuentra peor, pues está lo que ha dicho la medicación de rescate. Esta medicación normalmente suelen ser broncodilatadores, suelen ser lo que nosotros llamamos unos agonistas beta-adrenérgicos, ¿de acuerdo? De acción corta. Tienen una acción que dura de 4 a 6 horas. ¿Cómo la utilizamos? Pues 1 o 2 puffs, ¿de acuerdo? Normalmente lo ponemos a demanda, es decir, cuando el paciente ve que tiene disnea o que tiene mucha dificultad respiratoria, hace las dos inhalaciones. Después, a lo largo de su enfermedad, cuando no tenga la crisis, utilizará una medicación que son los agonistas beta-adrenérgicos de acción larga o los anticolinérgicos, pero son de acción larga, que ya tienen una acción de 12-24 horas. Entonces, estos se usarán en la fase estable de su enfermedad, pero en la fase aguda tienen que usar la medicación de rescate y la deben usar hasta que el médico vea que esa fase aguda ha pasado y ya está en una fase estable. Por tanto, los medicamentos, de rescate solo en la fase aguda, solo en el momento que tienes una exacerbación y que te vas a la medicación que tienes de base, diríamos. Eso es, la medicación de rescate solo cuando se tiene la fase aguda, porque es para lo que la necesitamos. Y después, cuando se tiene la fase estable, la medicación de la fase estable. Perfecto. Muy bien. Antes has hablado tú de los inhaladores, ¿no? De que uno de los temas que trabajáis es el tema de los inhaladores. Y hay una pregunta que nos dice, ¿cómo sabré que mis inhaladores se están quedando vacíos? ¿Y cómo sé si estoy usando mi inhalador de manera correcta? Incluso nos dice si debo usar un espaciador. Bueno, a la primera pregunta, ¿cómo sé si los inhaladores están vacíos? Bueno, los inhaladores normalmente, o bien en el envase o en el prospecto, te pone el número de inhalaciones que tiene ese inhalador. Normalmente suele estar sobre unas 200 inhalaciones. Una forma de medirlo es cada vez que hacemos los puffs y descontándole el número de puffs que hemos hecho, que normalmente son 2, le vamos descontando el número de puffs que hacemos, ¿de acuerdo? ¿Cómo se puede ver? Hay también algunos inhaladores que ya llevan como un contador y lo que nos hace es decirnos el número de inhalaciones que hemos hecho, ¿vale? Es más fácil. Otro mecanismo que podemos utilizar, por si no hemos estado atentos y no sabemos el número de inhalaciones que hemos hecho o y nuestro inhalador no tiene contador, pues una forma de saberlo es retirar el envase de la inhalación, ¿vale? Lo ponemos en un vaso de agua. Que ese envase, ese dispositivo, el dispositivo del inhalador, se hunde, se va al fondo del agua, sabemos que está lleno. Que se queda a la mitad, pues sabemos que está a la mitad.
¿Que se queda arriba flotando? Pues sabemos que o bien está vacío o bien que le queda muy poco. Entonces debemos sacar otro de la farmacia. La segunda pregunta, ¿cuál era? Sobre cómo saber si lo utilizo correctamente al inhalador. Eso es. Una pregunta muy importante. ¿Cómo sé si lo utilizo bien? Su médico de atención primaria le debe explicar cómo tiene que usar el inhalador, ¿vale? Ahora hay muchas clases de inhaladores y cada uno tiene su forma de usarlo. Entonces, es básico que su médico le enseñe cómo tiene que usar el inhalador y que le quede claro, ¿de acuerdo? Lo óptimo ya sería que el médico, que el paciente hiciera una prueba delante de su médico y éste viera qué tal realiza la técnica. Eso sería lo ideal, ¿de acuerdo? Pero por lo menos le debe explicar qué tal lo tiene que hacer, porque los inhaladores tienen una medicación que tiene que ir a los bronquios, es decir, que si no hacemos la técnica adecuada, esta medicación no penetra y por lo tanto no es como si no estuviéramos tomando la medicación. Entonces, muy importante la técnica. El médico le tiene que explicar al paciente cómo se utiliza el inhalador y al paciente le tiene que quedar claro cómo lo utiliza, cómo se utiliza, ¿de acuerdo? Si hay algún problema, si vemos nosotros como médicos que el paciente o bien no lo hace o bien no lo entiende o vemos que ya es una persona mayor que le cuesta hacer esta técnica, lo que podemos hacer es pautarle una cámara espaciadora. Una cámara espaciadora es un recipiente que va conectado nosotros instalamos el inhalador en el recipiente, hacemos el puff y esto va, digamos que con una camarita la ajustamos a la nariz y la boca y lo que hacemos es respirar durante unos segundos la medicación que está ahí en la cámara espaciadora. Así nos aseguramos que toda la medicación penetre en los bronquios. Perfecto, muy bien. Pues yo creo que has contestado las 3 preguntas. Hay una tercera pregunta alrededor de la medicación. Hemos hablado antes de los medicamentos de rescate, ahora hemos hablado de los inhaladores y hay una sobre cuáles son los efectos secundarios de los medicamentos que tomo. Vale. La medicación que solemos utilizar, ¿de acuerdo? Suele provocar sequedad de boca, taquicardia y palpitaciones. Hay gente, normalmente la de rescate, el salbutamol y la terbutalina, el terbamil, normalmente son taquicardizantes, es decir, nos ponen más nerviosos. Entonces, no es raro que cuando usamos esta medicación, pues estemos más nerviosos, nos notamos la frecuencia cardíaca más elevada, incluso palpitaciones, ¿de acuerdo? Eso es normal cuando se usa esta medicación. Entonces, palpitaciones y aumento de la frecuencia cardíaca. Podemos tener también sequedad de boca, dolor de cabeza, incluso derivado de este aumento de la frecuencia cardíaca, incluso ronquera si utilizamos corticoides inhalados, nos puede dar también. Y muy importante con la medicación. La medicación inhalada siempre tenemos que hacernos enjuagues de agua después de utilizarla, sobre todo si son corticoides inhalados, ¿vale? Porque nos puede provocar una micosis, es decir, hongo en la boca. No es la primera vez que vienen los pacientes a consulta, no se les explica que tienen que hacer enjuague después de utilizar la medicación y vienen que tienen molestias en la boca y lo que tienen es una micosis, ¿de acuerdo? Entonces, siempre cuando se utilicen los inhaladores, después de utilizar los inhaladores, habría que hacer enjuagues bucales con agua, ¿vale? Para quitar los restos que quedan. Perfecto. Muy bien. Hay una pregunta que va relacionada con medicación, aunque no es estrictamente del tema medicación, como os he hablado hasta ahora, y es vacunas. ¿Qué vacunas necesito ponerme? Porque dice, la persona que nos envía la pregunta, dice, hay gente que me dice que no me ponga. Él cree que sí, entonces, ¿qué le podemos decir a nuestro paciente que nos envíe esta pregunta? Vale, pues eso es típico. Llega el paciente a consulta y nos dice que si se tiene que vacunar, que es que le han dicho que tiene una amiga que se vacunó y se puso malísima, o se vacunó contra la gripe y cogió la gripe ese año. Entonces, que no se lo pone. Pues todo el paciente con EPOC debe ponerse la vacuna de la gripe, ¿de acuerdo? La gripe es un virus que puede empeorar, puede provocar un empeoramiento de esta enfermedad.
¿de acuerdo? Por lo tanto, toda persona que tiene EPOC debe vacunarse de la gripe. ¿Cuándo nos vacunamos? Normalmente las campañas de vacunación suelen ser en otoño, ¿vale? Octubre. Entonces, a principios de otoño se va a su centro de salud y pregunta por las campañas de vacunación de la gripe y allí ya le dirán qué día tiene que ir a vacunarse, ¿de acuerdo? La gripe nos va a proteger de la gripe, ¿de acuerdo? Podemos coger catarro o estar resfriados aunque nos hayamos vacunado de la gripe. Incluso podemos coger alguna gripe, pero el estar vacunado nos previene, pero también si cogemos alguna, lo que hace es que esta gripe sea menos virulenta, ¿de acuerdo? También se está indicando la antineumocócica, la vacuna antineumocócica, sobre todo en algún tipo de paciente. Normalmente, en los pacientes que tienen lo que nosotros llamamos un fenotipo agudizador, que siempre suelen tener exacerbaciones continuas o a menudo, se suele recomendar la antineumocócica, que lo que nos hace sería evitar o intentar evitar protegernos contra la neumonía, ¿de acuerdo? Normalmente suelen ser pacientes de mayores de 65 años donde se da una primera vacuna y esta se pondría cada 5 años, la antineumocócica. La vacuna de la gripe sería anual. Perfecto. Muy bien. Hay otra pregunta relacionada con este ámbito y es el hecho de viajar teniendo EPOC, ¿no? Hay una pregunta que son varias preguntas. Digo, básicamente la pregunta genérica es ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que tener en cuenta cuando planee viajar? Y nos pregunta, ¿necesitaré oxígeno en el avión y en el aeropuerto? ¿Qué medicamentos debo llevar? ¿Cómo renuevo la receta en una comunidad diferente a Andalucía? ¿Y a quién debo llamar si empeoro? ¿Qué le podíamos contestar? Bueno, en principio a las personas que les guste viajar pueden seguir viajando aunque tengan EPOC. Por eso no se preocupen, pero sí que hay que tomar una serie de medidas. Por ejemplo, se necesita pues planificarlo todo con antelación, ¿de acuerdo? Lo primero, consultar con su médico, porque su médico sabrá las necesidades del paciente y le indicará la medicación que tiene que tomar y le informará pues si debe ajustar la dosis de su tratamiento, ¿de acuerdo? Entonces, primero, consultar con su médico. Después, hay que planificar el lugar de vacaciones. Es decir, si, por ejemplo, quiere ir a un sitio donde las temperaturas sean extremas, pues vamos a ir en una época del año donde esas temperaturas sean más suaves, porque sí que nos puede afectar este tipo de temperaturas a esta enfermedad, ¿de acuerdo? Si queremos ir a algún sitio donde esa población está a una determinada altura, tenemos también que ver a qué altura está, ¿de acuerdo? Se aconseja no superar, por ejemplo, los 1.500 metros de altura para evitar la falta de oxígeno y provocar por la falta por la altitud, ¿no? Entonces, son cosas que a la hora de planificar un viaje sí que deberíamos tener en cuenta. Después una serie de consejos como no cargar equipaje pesado y cositas así que nos pueden ayudar en nuestro desplazamiento. Por ejemplo, una persona, si no necesita, estaba lo del oxígeno, que ponía una pregunta que si el oxígeno lo tenía que tener en el avión, ¿no? Si una persona no toma o no tiene oxígeno domiciliario, probablemente no necesite oxígeno, ¿de acuerdo? Si tiene oxígeno, pues entonces se tendrá que poner en contacto con o bien con la agencia de viaje y con la empresa donde haga de transporte, donde haga el viaje, es decir, si es el avión, si es el tren, para ver si tienen ellos dispositivos de oxígeno o para ver la normativa de los dispositivos de oxígeno. Es decir, que si el paciente tiene oxígeno en casa, tiene que llamar a ponerse en contacto con la empresa de transporte para que le informe sobre las normativas de los equipos de oxígeno. ¿De acuerdo? Sobre todo, y una de las cosas más importantes, ¿de acuerdo? La medicación. Cuando lleve la medicación, que la lleve en el equipaje de mano, ¿de acuerdo? Porque si en algún caso hay problemas de tiempo, es decir, que se atrasa el vuelo o hay pérdida del equipaje, que esa medicación la tenga siempre presente. Entonces, importante que la medicación que tenga la lleve en el equipaje de mano. También sería importante pues, llevar un informe médico,
¿de acuerdo? Muchas veces, algunas veces, cuando llevas en el equipaje de mano, llevas la medicación, te paran y te preguntan que por qué. Entonces, es importante siempre llevar, aunque no te lo pidan, pero siempre llevarlo por si acaso, un informe médico donde conste la medicación que tú tomas y el porqué de esta medicación, o sea, los problemas que tú tienes, es decir, que tuvieras la enfermedad de EPOC. La renovación, si estamos o sea, tenemos un viaje fuera de España, ¿de acuerdo? Sería importante sacarnos la tarjeta sanitaria, o sea, si es en Europa, la tarjeta sanitaria europea, ¿de acuerdo? Donde, no por nada, sino por si tenemos alguna agudización de la EPOC y necesitamos que nos pongan medicación en ese momento, pues poder ir al médico. Normalmente nosotros lo que hacemos cuando nos vienen los pacientes y nos dicen que se van de viaje, nosotros mismos ya solemos recetarle un poco de medicación de más para que no le falte medicación en el viaje. Nosotros solemos planearlo. Es decir, que si alguien está interesado en hacer algún viaje, lo primero que debe hacer es ir con su médico y nosotros planificamos el viaje con él. Es decir, nosotros vemos la medicación que tiene, sobre todo para que no se quede corto de medicación. Y nosotros le damos unas pautas a seguir. Es decir, el paciente ya se conoce y sabe cuando tiene una exacerbación. Entonces, cuando tiene una exacerbación, un empeoramiento de su EPOC, nosotros le damos una serie de pautas para que siga. Que a pesar de esas pautas, el paciente no mejora, pues entonces deberá ir al médico en la ciudad donde esté para que lo evalúe. Perfecto, muy bien. Pues un repaso para ahora que estamos en una época de verano y que probablemente algunos de los pacientes que nos oyen pueden viajar. Buenos consejos que nos ha dado José Ángel. Estamos en nuestra videochat Pregunta EPOC y estamos con José Ángel López, que nos habla sobre qué cosas hay que hacer ante una enfermedad tan importante y tan crónica y que necesita cuidados importantes como es la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tenemos algunas preguntas, José Ángel, sobre el tema de la rehabilitación. Hay una pregunta que hacen, ¿qué es la rehabilitación respiratoria? Y una persona que nos plantea si él debe considerar la rehabilitación pulmonar como algo que tendría que hacer. No. ¿Qué podemos decirle a estas dos pacientes que nos envían estas preguntas? Bueno, la rehabilitación respiratoria es una serie de medidas, ¿no?, que se suelen tomar en los pacientes que tienen EPOC y lo que hacen es disminuyen los problemas de esta enfermedad y suelen mejorar su calidad de vida, ¿de acuerdo? Esta serie de medidas engloba desde dejar de fumar, lo volvemos a repetir porque es importantísimo, desde dejar de fumar hasta educación educación de la tos para que se mejore la expulsión de las secreciones. También tiene un refuerzo de la musculatura respiratoria para que ayude a la capacidad pulmonar y puedan mejorar la respiración, ¿de acuerdo? Entonces, la rehabilitación respiratoria hace que se mejore la expulsión de las secreciones, ¿de acuerdo? Que mejore la ventilación pulmonar y la oxigenación, que se refuerce la musculatura respiratoria, que disminuyan los síntomas o por lo menos mejoren los síntomas de la enfermedad. Entonces, la rehabilitación respiratoria es una cosa bastante importante. ¿Cuál es el problema? Aquí en España, la rehabilitación respiratoria no es una cosa que esté muy implantada, ¿de acuerdo? Entonces, sí, si vamos a un hospital, tenemos algún problema, nos pueden derivar a rehabilitación respiratoria, pero no es una cosa que esté adecuada en la atención primaria, ¿vale? Entonces, no es una cosa que tengamos al alcance de la mano en atención primaria. ¿Quién puede beneficiarse de esta rehabilitación respiratoria? Normalmente suele ser gente que tiene una disnea grado 2 o más en la escala MRC, es decir, que ya tiene una dificultad respiratoria evidente, personas que tienen problemas como fibrosis quística o bronquiectasia y lo que tienen es un aumento de las secreciones. También se podrían
se podrían aprovechar de esta rehabilitación respiratoria. Personas que tienen una tos que es ineficaz, es decir, gente que tose y no puede expectorar o tienen problemas neuromusculares, también se podrían aprovechar de esta rehabilitación respiratoria. Y gente que, en definitiva, gente que tenga una capacidad pulmonar limitada y que esto le afecte, se pueden aprovechar de esta rehabilitación respiratoria. Sí es verdad que nosotros podemos ofrecerle una serie de medidas, que no haría falta mandarlo al hospital ni nada, que serían para mejorar una educación de la tos, para mejorar las secreciones o un refuerzo de la musculatura respiratoria, y eso mejoraría mucho al paciente. Y todos los pacientes se aprovecharían de estas medidas. Por lo tanto, esto es una de las cosas que mejorarían al paciente. Es una cosa, lo que estamos hablando, que no está lo suficientemente implantada, pero que poco a poco se deberá implantar y nosotros podemos hacerlo. Lo que explicamos antes, en nuestro proyecto, una de las cosas que implantábamos después eran unos talleres sobre inhaladores. Y uno de los talleres era sobre la educación de la tos para mejorar ese tipo de secreciones y ejercicios para mejorar la musculatura respiratoria. Perfecto, muy bien. Alrededor del tema hay algunas preguntas a añadir. Dicen, ¿ustedes disponen del profesional kinesiólogo o fisioterapeuta? Y lo dice una persona que nos dice que él es de Chile, porque dice que en Chile son clave en la estrategia de abordaje de la patología respiratoria crónica en adultos y en niños. Nosotros desde atención primaria no tenemos esa posibilidad. Es decir, nosotros deberíamos, un paciente con EPOC lo remitiríamos al neumólogo, ¿de acuerdo? Y el neumólogo ya valoraría si es candidato a esta rehabilitación respiratoria, ¿de acuerdo? Entonces, lo deberíamos mandar al neumólogo y ya en el hospital o cuando lo viera el neumólogo decidiría si mandarlo. Aquí nosotros sí que en los hospitales tenemos rehabilitación respiratoria, pero se usa, por lo que hemos dicho antes, para determinados casos. En atención primaria no tenemos ese profesional que nos ayude directamente, con el que nosotros nos pongamos en contacto, ¿de acuerdo? Normalmente las unidades de rehabilitación respiratoria pues, están formadas por un neumólogo, están formadas por un enfermero, un fisioterapeuta y un médico rehabilitador, normalmente. Entonces, una serie de gente que estaría en el hospital y a las que se llevaría el paciente si el neumólogo cree que es necesario. Nosotros desde la atención primaria no tenemos esa oportunidad de mandarlo directamente, pero sí lo que hemos dicho, sí podemos nosotros, o bien nosotros formarnos o contar con profesionales formados que dirijan al paciente de una manera para que realicen esas actividades como la educación de la tos o el refuerzo de la musculatura respiratoria para que ellos en casa o en el centro de salud hagan esos ejercicios y puedan mejorar su función pulmonar. Perfecto. Alrededor de eso también hay una pregunta sobre cuáles son los ejercicios que puedo hacer para mantener los músculos fuertes. Aunque él dice que yo no puedo movilizarme mucho. ¿Qué le podemos decir? ¿Qué ejercicios puede hacer en casa para fortalecer la musculatura y para ayudar a una mejor respiración? Normalmente el ejercicio es una cosa individual, es decir, hay que hacer un plan individualizado con cada paciente. Cada paciente no es igual y unos tienen una mejor condición física y otros no. Unos están más afectados de POC y otros pues, están mejor. Entonces, cada paciente tiene que tener un plan individualizado donde se vea la capacidad que él puede tener para realizar ejercicio. ¿Qué ejercicio podemos hacer y cuál es fácil y todo el mundo, casi todo el mundo puede hacer? Es caminar, ¿de acuerdo? Caminar mejora la función pulmonar y nos activa los músculos del cuerpo. Por lo tanto, sería un ejercicio idóneo, ¿de acuerdo? Y casi todo el mundo podría realizarlo. Que está en casa y no tiene como el paciente que nos comenta, ¿no? Y dice que no
tiene mucha fuerza y que está un poquito... Bueno, podemos hacer en casa, hay como las bicicletas estáticas, hay unos aparatitos que son como unos pedales que tú estás sentado en el sillón y puedes ir fortaleciendo la musculatura de las piernas. A nivel de tren superior, cualquier pesita se puede hacer algunos ejercicios. A nivel de respiración pulmonar, ¿de acuerdo? A nivel de la función pulmonar, pues hay algunos ejercicios como empezar con las inspiraciones profundas, ¿de acuerdo? Una educación de la tos, es decir, nosotros le enseñamos al paciente cómo tiene que hacer las inspiraciones, que normalmente son unas inspiraciones profundas, y después un golpe de tos seco justo seguido de esa inspiración con el que logramos o intentamos que esas secreciones se liberen de la pared pulmonar. Hay una serie de ejercicios también que nosotros podemos enseñar al paciente, ¿de acuerdo? Que son ejercicios posturales, donde el paciente se pone en algún tipo de postura, ¿de acuerdo? Durante 3 a 5 minutos, y con ello lo que hacemos es que las secreciones vayan descendiendo y vayan vayan a los bronquios principales, y a partir de ahí sea más fácil de expulsarse. Es decir, por acción de la gravedad vaya moviéndose esa secreción hasta que pueda estar en un lugar donde nosotros con la tos la podamos expulsar. Hay una serie también de ejercicios que llamamos de vibración, que normalmente se hace con las palmas de las manos huecas, y lo que se da es en la musculatura, en la musculatura del tórax, y con esto intentamos que la mucosidad que está adherida en los bronquios se pueda retirar y poderla arrastrar con la tos. Después también tenemos una serie de ejercicios que son respiratorios, ¿de acuerdo? Entonces, enseñamos a respirar a los pacientes. Nosotros le explicamos algunas técnicas, como que se pongan la mano en el tórax y otra en el abdomen, y hagan una respiración donde se note en el abdomen que se mueve, pero tengan el tórax firme, ¿de acuerdo? Entonces, que sea una respiración útil, que ayude a oxigenar bien los pulmones y que además nos pueda ayudar a desprendernos de esa secreción. Perfecto. Muy bien. Alrededor de todo lo que estamos hablando, en el fondo hay un tema que les preocupa, al menos a los pacientes que nos han enviado preguntas, y es el tema de ¿puedo hacer deporte? Tú antes lo indicabas, pero preguntan en concreto, ¿es bueno correr? ¿Son buenas las clases colectivas de los gimnasios? En definitiva, ¿qué deporte es mejor practicar si tengo EPOC? Vale. Lo que hemos dicho antes, ¿vale? El deporte va a depender del paciente, ¿de acuerdo? De la capacidad que tenga ese paciente. Un paciente que tiene un estadio grave de EPOC, pues no va a poder hacer el mismo deporte que el paciente que lo tiene uno leve. Entonces, siempre que el paciente pueda realizarlo, puede realizar cualquier tipo de deporte, siempre que él pueda hacerlo. Es decir, pues si él puede correr, pues puede realizar deporte como correr, puede hacer natación, puede hacer baile. Que él no puede hacer ese tipo de deporte, pues un deporte como hemos hablado antes, que puede hacer casi todo el mundo, por ejemplo, es andar, caminar a su ritmo. Es decir, caminar, no hacer un deporte con una elevada aumento de pulsaciones, sino un deporte que nos permita ejercitarnos, pero que no nos lleve al límite. Entonces sería un deporte leve. Bicicleta estática es otro deporte que se puede realizar. Lo de los grupos, estos grupos en el gimnasio. Si es un paciente joven, que no puede estar, que tiene una buena capacidad pulmonar y no tiene un grado grave o moderado de POC, sí lo podría hacer, pero normalmente no suele ser una buena idea. ¿Por qué? Porque los pacientes, lo que hemos dicho, hay que evaluarlos individualmente. Entonces hay que ver si esa función pulmonar y esa capacidad pulmonar está muy alterada o no, y qué tipo de ejercicio puede hacer ese paciente. Entonces, lo mejor es un plan individualizado para ese paciente. Una pregunta más alrededor de un tema que también preocupa a la gente, el tema de la alimentación. ¿Qué consejos de alimentación
me daría para mejorar mi EPOC? Dice que ahora con el calor lo llevo regular todo. Y ligado a eso hay una pregunta si es importante beber muchos líquidos y dice el paciente que nos envía la pregunta, a mí me cuesta mucho. ¿Qué le podemos dar? Alimentación, bebida. Venga. De acuerdo. Dieta. Es importante llevar, como en casi todas las enfermedades, o en todas las enfermedades, es importante llevar una dieta equilibrada y saludable, ¿de acuerdo? No es bueno ni el sobrepeso, ¿de acuerdo? Ni la excesiva delgadez en esta enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer son comidas ligeras y poco abundantes y hacerlas, espaciarlas cada 3-4 horas, pues espaciarlas, ¿de acuerdo? O sea, que tendríamos que hacer unas 4 o 6 comidas al día. Este tipo de comidas, ¿qué tienen que ser? Pues tienen que ser alimentos que sean fáciles de masticar y de digerir, ¿de acuerdo? La técnica cuando comemos también es importante, es decir, comer, no hablar, ¿de acuerdo? Y estar pendiente de lo que es la comida. Son personas que pueden tener sensación de ahogo fácilmente, entonces cualquier cosa que durante la comida le provoque algo como que pueda atragantarse o cualquier cosa que le pueda provocar disnea es malo, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Pues normalmente lo que lleva una dieta saludable, es decir, cocinar los alimentos al vapor o bien a la plancha, ¿de acuerdo? Evitar en la medida de lo posible lo que es la bollería industrial, los dulces, los fritos, ¿de acuerdo? No abusar tampoco mucho de los hidratos de carbono, es decir, hay que tomarlo, pero no abusando mucho ni de pan, pasta, arroz, de este tipo de alimentación, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos también que ver? No comer tampoco los alimentos demasiado fríos o demasiado calientes, ¿de acuerdo? Es una enfermedad que hay una obstrucción al flujo aéreo y podemos tener sensación de disnea. Entonces, todo lo que sea alimentación muy caliente o muy fría puede provocarnos crisis o problemas de tos que pueden empeorarnos en ese momento, que puede causar una exacerbación, ¿de acuerdo? Respecto al agua, importantísimo, ¿de acuerdo? Importantísimo, como mínimo, beber 1,5 litros, 1,5 litros de agua al día, como mínimo, ¿vale? ¿Por qué? Porque este líquido, este agua, ¿de acuerdo? Lo que hace es fluidifica la mucosidad, hace que este moco sea menos espeso y por lo tanto sea mucho más fácil de expulsar cuando tosemos. Si hay me dice, ¿qué bebida puedo tomar? Agua, ¿de acuerdo? No es bueno que se tome bebidas con gas, ¿de acuerdo? Que pueden empeorarnos. Entonces, sobre todo, agua. 1,5 litros de agua al día como mínimo. Vale, perfecto. Por tanto, beber mucha agua y algunas cuestiones de la dieta muy bien explicadas que nos ha dicho José Ángel para poder llevar mejor la enfermedad. Y una última bloque de preguntas y creo que con eso ya terminamos. Va ligado a las crisis, a los ahogos, ¿no? Hay una persona que dice cada día me ahogo más, ¿qué hago? O una segunda persona que dice cómo puedo prevenir una crisis en mi enfermedad. ¿Qué consejo les damos ante estas situaciones que nos plantean? Vale. Una prevención de la crisis, como hemos hablado antes, también puede estar, o sea, estaría bien lo mismo que hemos hablado de prevenir o intentar prevenir los síntomas del alcohol. Es decir, dejar de fumar, como que nos quede claro, dejar de fumar, ¿de acuerdo? Es uno de las principales cosas que debemos hacer. Después, vacunarnos, ¿vale? El vacunarnos nos hace que tengamos menos probabilidad de contraer la gripe y que si la contraemos sea menos virulenta y por lo tanto tengamos mejor salud. Tomar la medicación a las horas adecuadas. Es decir, la EPOC es una enfermedad crónica y cuando no se tienen las crisis también se tiene un tipo de medicación. Esa medicación hay que usarla todos los días como el médico le tiene pautado, ¿de acuerdo? Si nos saltamos esa medicación, lo que haremos es que estamos haciendo algo mal y lo que podemos tener son más crisis. Podemos tener una peor evolución de la enfermedad con un aumento de
de las exacerbaciones, ¿de acuerdo? Entonces, seguir el tratamiento, las cosas que hemos dicho antes de evitar, un momentito, que se me apaga el ordenador. Sí, tranquilo. Es decir, estábamos en el bloque final de qué hacer en el caso de cuando tenemos un ahogo, cuando tenemos una crisis y, por tanto, en ese contexto está contestándonos José Ángel. Perdona. Sí, entonces, mantener la medicación, evitar los cambios bruscos de temperatura, ¿de acuerdo? Lo que hemos dicho, lavado de manos. Cuando alguna persona de la familia esté resfriado, pues intentar no estar en los mismos sitios con él, o, ¿de acuerdo? O que esa persona se proteja para que no nos pueda pegar ese catarro. Entonces, serían medidas que hay que hacer a lo largo de los días, ¿de acuerdo? Que quede claro que la EPOC no solo son las exacerbaciones, sino que es una enfermedad crónica donde hay que seguir el tratamiento y una forma de vida adecuada durante todos los días del año para prevenir ese tipo de exacerbaciones, ¿de acuerdo? Y la otra pregunta era... Era alrededor que, ante una crisis de EPOC, ¿qué hago? ¿Cómo puedo prevenir? ¿Qué puedo hacer? Eso, las prevenciones, y después lo otro era lo del ahogo, ¿no? Lo del ahogo, exacto, lo del ahogo. Sí. Si una persona tiene un aumento de ese ahogo, lo que tiene que hacer primero es ir a su médico, ¿de acuerdo? No todas las sensaciones de disnea o de ahogo vienen provocadas por las enfermedades pulmonares, ¿de acuerdo? Una persona que su corazón ya no le va bien, que tiene una insuficiencia cardíaca, puede tener también sensación de ahogo y no tiene nada que ver con su EPOC. Entonces, lo primero que tienen que ir es al médico, que el médico lo evalúe, ¿de acuerdo? El médico le hará una auscultación cardiorrespiratoria, verá si se auscultan sibilancias, esos pitos que hablábamos, que nos indican que el estrechamiento de los bronquios, y verá cómo está esa función pulmonar. Le tomará pues, la tensión si se la tiene que tomar, la saturación de oxígeno, ¿de acuerdo? Evaluarlo. Entonces, que vaya a su médico, porque un empeoramiento de su ahogo puede decir dos cosas, o bien que esté peor de su enfermedad y el médico deba ajustarle ese tratamiento, o que tenga una exacerbación en ese momento y haya que darle medicación de rescate, ¿de acuerdo? Entonces, si una persona empeora de su enfermedad, tiene que ir a su médico. Él lo evaluará y ya le mandará las pruebas complementarias que crea necesario, o tocará su tratamiento, es decir, ajustará su tratamiento a la función que tenga él ahora, o si estuviera con exacerbaciones, pues le pondría un tratamiento para esas exacerbaciones. Muy bien, pues básicamente yo creo que hemos hecho un repaso, llevamos casi 55 minutos, por tanto, muy bien. Yo creo que hemos hecho un repaso al EPOC con las explicaciones fantásticas de José Ángel, que nos ha hecho un repaso a qué hay que hacer, qué hay que prevenir, cómo hay que tratar, qué consejos hay que hacer para el ejercicio físico y para la alimentación, qué cosas hay que hacer ligado a la vacunación, a los inhaladores, por tanto, qué hacer ante los ahogos. Yo creo que hemos dado un repaso excelente a todo lo que es EPOC y te agradezco tu predisposición a estar con nosotros. Como ves, también nosotros aprovechamos los espacios donde hay puntos de encuentro. Encontramos en el encuentro de alfabetización y salud y pensamos que vuestra experiencia era interesante aportarla en estos videochats de la Escuela de Pacientes. También hace una semana tuvimos a las dos cirujanas y expertas en patología mamaria hablando de cáncer de mama, que también estuvieron presentes en el concurso de iniciativas de intervenciones para una alfabetización en salud. Por tanto, muchas gracias por estar con nosotros, por aportarnos tu saber, por darnos claves para que nuestros pacientes puedan sentirse mejor y tengan más información para tomar las mejores decisiones. Pues, y casi con esto, casi damos por cerrado este periodo de videochats del primer semestre o primeros 7 meses del año de la Escuela de Pacientes. Volveremos en septiembre. Tenemos una planificación de videochats durante todas las semanas, durante todos los meses de septiembre
a finales de diciembre y, por tanto, esperamos contar con vosotros, tanto aquí como en Twitter, para poder sentirnos cercanos, dar información y que ayude a todos y a cada una de las personas a coger la salud como un elemento importante de sus vidas. Muchas gracias, José Ángel, muchas gracias a ustedes y nos volvemos a ver en septiembre. Gracias. Muchas gracias a ustedes y siempre dispuesto a colaborar en estas actividades de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Pues nada, nos vemos. Buen verano a todos y a todas y nos vemos en septiembre. Adiós.